Buenas noches a todos y bienvenidos otra vez a este lunes de Journal Club. El día de hoy le toca, bueno, hay muchas caras nuevas, algunos ya se habían conectado, pero bueno, nada más como para reiterar un poco, el objetivo de esto es discutir ahí un par de artículos relacionados a la cirugía de congénitos cardiovascular y bueno, pues está abierto el foro. Ha habido ya más o menos un rol ahí de que de la presentación de los artículos. Pero bueno, Sonia, por ahí alguna vez nos comentaste que ustedes estaban interesados en discutir algunos artículos. Yo porque me confirme Milena de Colombia, a lo mejor la próxima semana ella discute. Pero bueno, de verdad está abierto el foro para quien esté interesado, con mucho gusto nos comparta por ahí sus experiencias y bueno, en base a estos artículos. Entonces el día de hoy, la doctora Pagán, ella es anestesióloga de niños y está ahora en el programa de cirugía de congénitos en Puebla. Va a presentarnos un par de artículos bastante interesantes. Majo, es todo tuyo. Muchas gracias. Muy bien, hola, buenas noches a todos. Ya me presentó el doctor. Bueno, estos temas nos incluyen a todos porque sí habla del tratamiento pre, trans y post en cirugía cardíaca. Ay, espérame que no compartir. ¿Ya se ve mi pantalla? Listo, Majo. Bien. Entonces, bueno, esta foto es apenas la semana pasada, operamos una pacientita con tetralogía de Fallot. Nos fue muy bien, ya se fue de alta a su casa, estaba muy tranquila, nos fue muy bien. Entonces, bueno, vamos a hablar de neuroprotección. Y este es el primer artículo que mandamos, es un artículo de Brasil. Y vamos a ver cómo ellos van manejando y quisiera comparar más o menos con lo que tenemos en México, independientemente de la Ciudad de México, porque ahí pues la mayoría de los centros tienen casi todo, pero a las afueras no tenemos y esto es lo que hace interesante este artículo. Entonces, bueno, la monitorización neurológica perioperatoria en niños se ha convertido en una rutina en la mayoría de los centros de todo el mundo. Y pues esto nos va hablando que la tecnología identifica los eventos adversos neurológicos y nos permite predecir un resultado como tal o hacer una acción para un mejor resultado. ¿Cuáles son los tres métodos que utilizan? Pues el BIS, el NIRS y ecografía Doppler. Creo que todos conocemos todos y su funcionamiento. Y entonces de aquí las terapias neuroprotectoras, tanto farmacéuticas como en ciertos procedimientos, son controversiales y realmente se usan según empíricamente y según la experiencia de cada médico al momento del evento. No me cambia la de... Ya. Entonces, pues en centros grandes en Estados Unidos, la supervivencia en niños con cardiopatías congénitas es mayor del 95%, pero en estos mismos centros, del 40 al 50% de los niños de 4 a 5 años que fueron sometidos a una cirugía cardíaca compleja durante los periodos neonatales o antes de los 6 meses de edad, presentan algún tipo de retraso en el desarrollo neurocognitivo, un déficit cognitivo, algún problema en el desarrollo motor fino, emocionales, parte del lenguaje, también problemas visuales, motores sobre todo, así como un déficit de atención e hiperactividad. Y las secuelas neurológicas graves se presentan en un 10%, como coma, parálisis cerebral, coriotetosis, epilepsia y hemiparesia.
Dentro del monitoreo neurológico y cardiorrespiratorio, en tiempo real, debe ser una parte integral de las estrategias neuroprotectoras a todo momento, así como siempre está monitorizado con un electrocardiograma, una saturación, una PANI o una presión invasiva. También debe tener una monitorización neurológica, cualquiera de los tres que ya mencioné. Sin embargo, posteriores a una cirugía cardíaca en el área de terapia intensiva, no siempre se cumplen este monitoreo que ellos manejan como básico, y mucho menos fuera de las ciudades grandes, ¿no? Y nos permite una detección fácil, confiable, que nos permite un manejo adecuado, rápido, para detectar y contrarrestar la disminución de oxigenación cerebral y la detección de eventos adversos y sus causas, porque no, sobre todo en niños, la verdad es que sí nos va avisando que algo anda mal, y con esta monitorización nos da perfectamente tiempo para revertirlo, y si no, para hacer una terapia para que no empeore la situación. Dentro de los centros, pues el costo económico con un paciente con algún déficit neurológico, pues va aumentando. Desde el tiempo en la unidad de cuidados intensivos, si el niño no deglute, las secreciones, por supuesto, si tiene algún tipo de hemiparesia o paresia completa, pues todo eso se va sumando en días hospitalarias, que se va aumentando en costos, y ni hablar de los costos para el familiar posteriores a la cirugía, que conlleva que en algunos centros pues tendrá un seguro social que cumpla con estos pagos o con ayuda económica de alguna forma, pero en muchos otros casos, y sobre todo una realidad en México, es que no la hay. Bueno, dentro de los mecanismos de la neonación, pues es multifactorial, desde en dónde ocurrió el evento, puede ser prequirúrgico, transquirúrgico o postquirúrgico, y hay infinidad de causas de una lesión. Y previo a esto, una resonancia magnética, una tomografía computarizada han demostrado una incidencia del 10 hasta el 30% en anomalías cerebrales en pacientes que van a una cirugía cardíaca. Entonces, debemos de tener un análisis adecuado de nuestros pacientes y tener registro si no ya tenía una lesión previa. La leucomalacia, por ejemplo, en estos niños, el 50% de estos niños que van a cirugía cardíaca se asocia con una hipotensión diastólica e hipoxia. Bueno, hipoxemia, perdón. Entonces, pues si ya sabemos que nuestro paciente tiene una lesión neurológica, pues nosotros como anestesiólogos debemos de prevenir e ir monitorizando hemodinámicamente, que no nos vaya a ocasionar una hipotensión severa, para poder prevenir una lesión mayor a nuestro paciente. Dentro de estos, pues hay mecanismos como tal que aumentan una lesión, por ejemplo, la hipoxemia, la isquemia global, que es pues el suministro inadecuado de oxígeno y glucosa al cerebro, y un daño por reperfusión postquirúrgica. Estos son los tres principales. Sin embargo, pues una embolia, una neurotoxicidad de los anestésicos también, una respuesta inflamatoria y la modificación del desarrollo del ciclo de vida celular, una apoptosis, que son eventos tardíos, pero también se desarrollan. Dentro del procedimiento, pues los factores de riesgo que tenemos, un hematocrito durante la bomba menor a 24%, que aquí empezamos a tener disyuntivas, por ejemplo, en bombas que no queremos transfundir a nuestros pacientitos, o que queremos hacer otras técnicas para evitar esta transfusión. ¿Hasta cuánto podemos llevar un hematocrito? Pues hay una neuroprotección, no debemos de bajar de 24, algunos artículos dicen 25%, entonces hay que estar muy atentos sobre el hematocrito. Pues el manejo ácido base, pues por supuesto debe estar en equilibrio. Una perfusión cerebral regional, que esto no los va a decir el NIRS. Dentro del enfriamiento y el recalentamiento,
en bomba, pues sabemos que un recalentamiento muy rápido también nos va a ocasionar cierto daño. Las alteraciones de las resistencias vasculares cerebrales, la alteración de la autorregulación cerebral, manejan por la hipotermia profunda, pero hay anestésicos, medicamentos que también provocan que se altere la autorregulación cerebral. Una glucemia debe estar en parámetros mayor a 100, menor a 180, la presión arterial media y presión arterial diastólica debe mantenerse en parámetros adecuados para nuestro paciente, si es neonato, si es lactante. Las resistencias vasculares pulmonares también, si el paciente convulsiona o si está convulsionando en el momento quirúrgico, si convulsionó, todo esto lo tenemos que ir monitorizando. Una presión arterial de CO2 y un gasto cardíaco adecuado. El CO2 maneja de 33 hasta 55, un permisible. También tenemos que estar viendo para la perfusión de otros órganos, como nuestro riñón, pues no sé, un gasto cardíaco bajo y un CO2 alto nos va a llevar a una lesión renal posterior. Y los anestésicos asociados con una neurotoxicidad, sobre todo los que se ocupan para una inducción. Dentro de los factores hay 4 periodos críticos de reducción de oxigenación cerebral como tal, que es la inducción anestésica, una hipotensión severa, un bajo cardíaco bajo, la canulación para entrar a bomba, flujos bajos o variables durante la bomba, que no podamos llevar una adecuada perfusión en bomba, y un recalentamiento, una salida de bomba tórpida, ¿sale? Entonces, aquí son fotos de nuestros pacientes, una hipotensión muy suave antes de nuestra contingencia ahora por el coronavirus, ni siquiera traía el cubrebocas puesto, para que la niña estuviéramos más empáticos con ello, y hasta se está riendo. Por supuesto, está premedicada, ¿verdad? Entonces, también la canulación de nuestro corazoncito y nuestras arterias, pues debe ser la adecuada. Recordemos que si los flujos son bajos o si una de estas cánulas se dobla durante el procedimiento, pues nos va a llevar a un flujo bajo, y el NIRS ahí sí rápidamente va a empezar a bajar y nos podemos dar cuenta y rápidamente hacer modificaciones. La evaluación de las lesiones como tal, pues la monitorización neurofisiológica puede reducir de un 6 hasta un 26% de las complicaciones. Y los marcadores bioquímicos, el único problema con estos marcadores bioquímicos es pues el tiempo de espera, pero nos sirven para un tratamiento posterior y poder ser mucho más electivos en nuestros tratamientos. Una saturación de oxígeno, una presión arterial sistólica y una saturación venosa de oxígeno no nos predice de manera adecuada la saturación cerebral. Estas pueden estar en adecuados valores, sin embargo, nuestro cerebro está sufriendo. Por esta razón, el NIRS cerebral se ha usado como estrategia universal y detección de eventos rápidos y ver si responde al tratamiento, porque puede ser que yo tuve una baja del NIRS y hago una estrategia, pero el NIRS sigue abajo. Hago otra estrategia, sigue abajo, hago otra estrategia, hasta ver que empieza a subir. Eso quiere decir que mi tratamiento o lo que estaba pensando que estaba pasando, lo pude mejorar. Dentro de el NIRS representa la oxigenación global, hemisférica y regional, y ambas describen la relación entre la tasa metabólica cerebral de oxígeno y el suministro de oxígeno. Las ventajas de es que no es invasivo, es un marcador dinámico en tiempo real, no requiere pulso, esto es súper importante, sobre todo cuando estamos en bomba, que otra tecnología, digámoslo así, sí se va a ver afectado, y es fuertemente relacionado con la evaluación neurológica. ¿Qué tenemos cuando el NIRS tiene una disminución a un 44%?
pues hay un aumento del lactato ya establecido. Cuando hay una baja, ahí no es de frecuencia, es de voltaje del electrocardiograma, también hay una caída del NIRS, una falla energética, un problema de ATP, el NIRS se encuentra en el 33%, esto ya es muchísimo, y una reducción del flujo sanguíneo cerebral de un 58% marca una lesión hipóxico-isquémica asociada a un NIRS menor a 50. Entonces, todos estos valores tenemos que modificarlos. Los que hemos trabajado con NIRS, que espero que seamos la mayoría, tenemos un tiempo bajo la curva que nos va determinando cuánto tiempo hemos estado por debajo de lo esperado de nuestro basal hasta el tiempo que se recupera. Después de un tiempo establecido de esta baja, ya hay cambios en la resonancia magnética que nos habla de un daño probablemente permanente en este pacientito. El electroencefalograma durante el periodo transoperatorio permite la detección de actividades sinápticas y neocorticales. El patrón está influenciado por la perfusión cerebral, se modifica por la temperatura cerebral y el estado de alerta. Y esto se va a ir modificando según la edad de nuestro paciente y los fármacos anestésicos que hemos tenido. Y el análisis de Fourier en el electroencefalograma genera una serie de descriptores numéricos para facilitar al lector que puede identificar que haya algún tipo de problema. Entonces, también puede ser una frecuencia en el borde espectral, una potencia total y un índice de supresión. Y este se relaciona un poco es consistente con la isquemia. Si tenemos un índice de supresión por debajo de 40, si no mal recuerdo, pues nos representa una isquemia cerebral o lo más frecuente es que sea una isquemia cerebral. El BIS cuantifica la actividad cortical, relaciona con la profundidad anestésica y el grado de sedación. No nos habla si hay lesión como tal, pero sí nos habla de qué tanto está dormido nuestro paciente. Obviamente los fármacos son lo que van a ir mejorando y se ve alterado por una temperatura cuando hacemos hipotermia profunda. Podemos encontrar un trazo isoeléctrico, pero ahí ya no sabemos si es por la temperatura o si es la profundidad anestésica en la que estamos. También nos va a marcar el suministro, también se va a modificar, perdón, por un suministro de oxígeno, que sí nos habla que podamos hacer modificaciones y una glucosa cerebral. Nos ayuda a detectar la hipoperfusión del sistema nervioso central y en caso de una embolia cerebral. De aquí, pues, el ecocardiograma Doppler. También, pues, obviamente necesitamos tener un entrenamiento para poder valorar los datos y los potenciales evocados nos hablan también de una neurofisiología que nos pueden ayudar a evaluar a nuestro paciente después de algún tipo de daño o durante todo el desarrollo de la cirugía, ver si estamos todavía con los potenciales evocados también funciona. Bueno, dentro de la neuroprotección, dentro del, tanto de forma intensiva, dentro de la anestesia, tenemos la preventiva, la de reacción y la de reparación. Entonces, la preventiva, pues ya sabemos que va a haber una agresión cerebral, ya sabemos qué podemos hacer, si va a haber una parada circulatoria, las estrategias que tenemos para que no tengamos un daño cerebral, los tiempos de bomba prolongados también nos pueden modificar o ser modificados según los flujos para prevenir esta lesión, la hipotensión, hipertermia cerebral y la vasoconstricción durante el recalentamiento. Entonces, esto se parte de la prevención, pues parte de la anestesia.
La hipotermia nos ayuda para prevenir y la eritropoyetina se ha visto tanto para la prevención y la reparación. Sin embargo, en este estudio yo me fui a la bibliografía porque no estaba, digamos que no estaba entendiendo bien cómo lo manejaban. Y pues en los estudios que ellos ponen, en la bibliografía que ellos ponen, realmente no es significativo la comparación de administrar eritropoyetina y placebo. Entonces, yo creo que hay que estudiarlo un poquito más y como todo en pediatría necesita más estudios, a pesar de poner dosis altas de eritropoyetina. Y bueno, para una reacción, la monitorización en tiempo real es la necesaria para poder actuar y dependiendo de lo que encontremos es lo que vamos a ir haciendo. Y la reparación, ellos hablan de eritropoyetina, pero hay otras estrategias. Entonces, algo que nos garantiza el aporte de oxígeno cerebral, una presión arterial media de 40 a 50, una diastólica mayor a 30 minutos de mercurio, una saturación de oxígeno de la vena cava superior mayor a 65 y una saturación de oxígeno cerebral regional mayor a 75% durante la bomba. Recordemos que el NIRS aquí, cuando estamos en bomba, debe de aumentar por normalmente pues arriba de 80, 90% es lo normal. Una presión de pulso pues, que se vea normal, vaya. Una hipotermia leve, habla de 33 a 34 grados centígrados. Antes de bomba, normotermia después de la bomba. La glucemia de 100 a 180, un hematocrito mayor a 35 y mayor a 25 durante la bomba. Un calcio mayor de 1.2, un lactato menor a 2. Aquí hay otros estudios que hablan de un lactato hasta 3. Podemos tener garantía de un aporte de oxígeno cerebral, una diuresis mayor a 1 mililitro kilo hora, una PVC de 6 a 10 mililitros de mercurio, una saturación de oxígeno entre 80 y 95%, dependiendo de nuestro paciente, una PaCO2 de 35 a 55 mililitros de mercurio y un BIS de 45 a 70 en niños mayores de 6 meses. Ay, no sé. Se ha demostrado que altas dosis de fentanilo y benzodiazepinas se asocian con una neuroprotección y menos apoptosis y tienen un puntaje cognitivo más alto y menos lesión cerebral en una resonancia magnética. Perdón por esa línea, es parte de la diapositiva. La exposición a anestésicos volátiles y a ketamina reduce el puntaje cognitivo en recién nacidos. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes que no vienen canalizados, y hay que hacer una inducción inhalatoria, o se prefiere hacer una inducción inhalatoria para poder canalizar a nuestro paciente. Entonces, de preferencia que sea el menor tiempo y los volúmenes por ciento que sean lo mínimo. La dexmedetomidina, neuroprotector, antipoptótico y antagoniza los efectos de agentes inhalados en el recién nacido. Y la seguridad de anestesia general conduce a una apoptosis generalizada, neurodegenerativa y un deterioro cognitivo y de aprendizaje en larga duración en el cerebro inmaduro y en desarrollo. Entonces, ahí ya me pasé. Ahí sería el primer artículo. En el artículo también mencionan un protocolo de anestesia que habla de dosis muy altas de fentanilo y la verdad, pues yo no lo manejo así. Creo que aquí nadie lo maneja tan alto, o sea, una entrada de bomba de 50 microgramos kilo. Y no habla de una anestesia regional, que también se ha visto, no que ayude tanto a una neuroprotección, porque no hay un estudio que lo diga, pero sí a disminuir las dosis
de ciertos medicamentos para una extubación temprana. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo de este primer artículo. Majo, creo que van Por mucho ejemplo, perdón, adelante. no, pues sobre todo, por ejemplo, en pues los que trabajan en una terapia intensiva, eh, si siguen una monitorización neurológica, por ejemplo, bueno, yo salí del INP, ahí sabemos que no todos los pacientes, pero sí se puede que se lleven, que va el NIRS desde quirófano, el traslado, llega a la terapia, lo conectamos, todo sigue monitorización con NIRS. No usamos el Doppler y el BIS, pues hemos tenido problemas, sobre todo porque en muy chiquitos, pues no tienen ni los sensores y no hay un algoritmo adecuado para los recién nacidos, los neonatos. Muy bien. Pues tienes muchos participantes intensivos y anestesiólogos. Por ahí creo que el doctor Bolio levantó la mano, pero Sí. tienes... No, no, nomás quería yo preguntarle algo. ¿Ya barbitúricos no se usan para nada en la anestesia? Porque los No. barbitúricos se supone que tenían tradición de ser neuroprotectores, ¿no? Sí, pero pues sobre todo cuando hay algún problema neurológico como convulsiones o que queremos llevar a un estado comatoso al paciente para neuroprotección, cuando hay un edema cerebral muy intenso, sobre todo en cirugías de neuro puede ser, pero ya como para parte de la inducción ya no se usan y hay otros medicamentos mucho más nobles y que tenemos más beneficios que el barbitúrico. Pero que sí neuroprotegen. Digo, mencionaste, Sí, ¿no? El que sí. fentanilo La y los efectos dexmedetomidina, secundarios. es uno de los neuroprotectores ya bien establecidos. La lidocaína, por ejemplo, en infusión también es un neuroprotector y también hay ya estudios muy establecidos, sobre todo en pacientes neurológicos con algún traumatismo craneoencefálico o algo, que hay una disminución del edema, pero no solo son como coadyuvantes para una neuroprotección. La dexmedetomidina es así solita, sí se ve como neuroprotección antiapoptótica, disminuye también parte de arritmias ventriculares, Okay. Sí, entonces nos dan más beneficios. okay, sí. Sí, lo que pasa es que además pues, los barbitúricos son muy baratos. Entonces también por ahí, por ese lado, Sí, es bueno. O sea, sí son tienes muy un baratos. neuroprotector, es muy barato y más bien, sí, o sea, si son mejores los otros, ¿en qué sentido, no? O sea, no por querer regresar a usar barbitúricos, no, pues, sonaría anticuado, pero pero bueno, si hay, o sea, si tenemos mejores efectos con otros y con menos efectos secundarios o menos, Secundaria sobre todo. sí, menos toxicidad, bueno, pues entonces por eso se usan, ¿no? Sí, Los nuevos. los barbitúricos ocasionan una sedación prolongada, entonces, pues un plan de extubación temprana tampoco se podría dar. A lo mejor una dosis única de inducción, no hay problema. Hay otros mejores que se ha visto desde el propofol, tiene también efectos antiapoptóticos. El problema, tienes que irlo llevando de la mano con otros medicamentos, porque también te pueden causar hipotensión, un bajo gasto cardíaco, y pues tu paciente cardiópata no te lo va a aguantar. Entonces, muchas veces te dicen, bueno, tienes ahí tu epinefrina, tienes ahí tu efedrina, tienes ahí tu fenilefrina, y si se baja, le pones un bolo. Entonces, eso no está bien. De hecho, este artículo lo menciona así. No está bien, como anestesiólogos no debemos permitir que un bolo de un medicamento nos provoque tanta hipotensión que conlleve a un daño a nuestro paciente de cualquier tipo. Entonces, pues si sabes que cierto medicamento te causa hipotensión, o sea, un bolo alto de fentanilo te causa hipotensión, que en niños en teoría no debe ser tan grande, pues velo fraccionando, ¿no? Entonces, no hagamos una inducción de golpe, tárdate
Normalmente hace efecto en unos 5 minutos, pues tárdate 10 y velo pasando poco a poco para no tener un problema así. Sí. Lo que yo he visto en mi experiencia, por ejemplo, en las inducciones inhalatorias, pues si el niño ya viene, si no venía premedicado, como que lo pasamos un poco más rápido, lo que sea, directamente una inducción inhalatoria con volúmenes altos, no solo nos hace una hipotensión severa, sino difícil de controlar. Si le pones, yo no uso efedrina, pero si tengo fenilefrina, entonces un bolo, y no siempre remiten o remite y vuelve a caer la hipotensión y es por uso de sevoflurano alto. Entonces, en eso también, si podemos, no necesitamos un bolo tan alto de volátil, pues los anestesiólogos que están normalmente, si el niño coopera o si el paciente coopera, puedes ir gradual de lo mínimo al volumen que quieres, y si el niño de plano no coopera nada, pues irte a un volumen alto, que estoy hablando de 6 es lo máximo que uno debe poner en volúmenes. Puedes poner hasta 8, pero no es lo mismo. Más bien, puedes tener muchos efectos secundarios, pero debemos de saber que pacientes con, sobre todo los cianóticos, se van a tardar más en una inducción inhalatoria, porque el flujo que lleva, pues no le llega para poder hacer la supresión que queremos. Entonces, debemos de conocer nuestra cardiopatía y no desesperarnos, y sobre todo, muchas veces tenemos la presión de nuestro cirujano viéndonos a ver si ya lo puedo canalizar, si ya le puedo poner la arteria, le puedo poner el central, y tú ni siquiera, pobrecito, ni siquiera está dormido, ¿no? Claro. Entonces, decirle a tu cirujano que por favor se vaya tantito, que no esté molestando. Muy bien. No, y tomarte tu tiempo, sobre todo, si te tomas tu tiempo, no debes de tener ningún tipo de cambio hemodinámico en tu paciente. De acuerdo. Hay dos comentarios en la mesa, Majo, perdón, doctor. No, No, nada no más los veo. comentar que los pacientes cianóticos también el cerebro aguanta más. O sea, el paciente que crónicamente está cianótico, hablando de la neuroprotección. Digamos que está acostumbrado a flujos bajos. A la hipoxia, ¿no? Entonces, ajá, exacto. Entonces, está acostumbrado a eso y tiene una neuroplasticidad alta. Entonces, si le vamos a aumentar esa saturación después, pues va a mejorar en vez de empeorar, básicamente. Sí. Pepito, ¿Y lo de la eritropoyetina es para el paciente, o sea, es para no transfundir o en qué? ¿O por No, qué ellos lo manejan, se lo voy a leer textual porque como lo busqué después en la bibliografía de ellos, tiene propiedades antiapoptóticas, antiexcitatorias y antiinflamatorias. Previene la muerte celular neuronal, sobre todo en modelos animales, y mejora los resultados del desarrollo neurológico en recién nacidos a término con encefalopatía isquémica hipóxica. No cardíacos. Entonces, ellos lo manejan así, pero si usted sigue leyendo los artículos de ahí, pues al final los dos dicen que se necesitan más estudios y que realmente no hay una diferencia significativa entre los que le pusieron eritropoyetina a los que le pusieron placebo, a pesar de una eritropoyetina a dosis altas. No me sé la dosis, no lo tengo aquí en mi anotación. No, muy bien. Pero muy una bien. dosis alta. Ok. Bueno, perdón. Está Pepito y Aranza, pero primero las damas, Pepito. Entonces, Aranza, adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quería comentarles nada más que sí, bueno, hablando de la parte de terapia cardiovascular, nosotros sí nos guiamos mucho por el NIRS. Yo también me formé cardiovascular en el INP y estamos acostumbrados a que igual nos llevan a nuestros pacientes con monitorización NIRS y continúa durante las 24 48 horas del posquirúrgico, que pues son como las más críticas. Nosotros también utilizamos mucho para ver las tendencias que se manejaron en quirófano y darnos una idea de cómo se comportó el paciente, porque pues podemos ver cómo estuvo la perfusión cerebral durante la bomba. Nos sirve mucho en las cirugías donde hacen reparación de arco aórtico para ver cómo estuvo igual el NIRS durante la perfusión cerebral selectiva,
Y en lo que más nos sirve, pues es para guiar nuestro tratamiento del síndrome de bajo gasto cardíaco, que pues nosotros siempre estamos peleando contra eso y necesitamos ir un paso adelante pues para que el paciente no se nos ponga mal. Entonces nos habla mucho sobre la relación entre disponibilidad y consumo de oxígeno. De hecho, hay estudios que ya nos indican que nos puede hablar mucho, o sea, está muy correlacionado el NIRS con la saturación del bulbo de la yugular, que es así como sería un equivalente, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para nosotros. También nos sirve mucho cuando hacemos una diferencial entre los NIRS cerebrales, si tenemos el recurso, ¿verdad? Nos dejan cerebral y nos dejan también somático. Entonces, viendo el gradiente de diferencia que hay entre somático y cerebral, nos puede hablar sobre predicción tanto de falla renal o pacientes que tienen riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante, también nos ayuda bastante. Entonces, es importante mencionar, bueno, yo creo que ya lo saben, pero esta cuestión de identificar cuándo es univentricular o biventricular, los valores de NIRS en pacientes univentriculares, pues no vamos a esperar un NIRS de 70-75%, vamos a tolerar NIRS más bajos. Y pues hacer énfasis en eso, en la diferencia entre el NIRS somático y cerebral, que nos ayuda bastante pues para predecir la falla renal. De acuerdo, muchas gracias, Aranza. Pepito, adelante. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Pues noches. aquí igual compartiendo muchos de estos conceptos que ya veníamos manejando ya desde el 2012, 2013. De hecho, de las primeras terapias intensivas pediátricas en manejar el NIRS como monitoreo, podemos presumir tanto ya no solo en paciente cardiovascular y en otro tipo de pacientes, y desde que empezó el monitoreo con NIRS, como comentaban, es muy importante tanto en los uni como biventriculares y llevarnos a las tendencias. Y hemos ido viendo los cambios y las predicciones que mucho más antes de una saturación periférica nos han ido ayudando. El uso de los sedantes, como comentaba, el Precedex también nos cambió totalmente el concepto de sedación consciente, ¿no? Y como comentaba la doctora, evitar los bolos, porque los bolos, a veces las hipotensiones sostenidas que te pueden llegar a mantener y los cambios en la hemodinamia del paciente cardíaco, realmente es muy lábil este paciente y a veces un bolo puede ser muy mal tolerado y los cambios y los picos que puedes llegar a tener pueden ser en algunas veces catastróficos. Realmente hemos ido mejorando desde el punto de vista de terapia intensiva en estos conceptos de, sobre todo del paciente, la sedación consciente y el manejo del paciente con menor tiempo, como llamamos antes, tenerlos totalmente dormidos. Actualmente preferimos tener al paciente extubado, con sedación consciente y con puntas de alto flujo. Y son tres cosas que nos ha ido cambiando para la neuro, tanto para la neuro como para la sedación consciente. Han sido el Precedex, el uso de NIRS y las puntas de alto flujo han revolucionado totalmente el manejo postquirúrgico de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Pepito. Bueno, yo quería nada más agregar un tema que desafortunadamente bien lo dijo Majo en un inicio, ¿no? La situación de la disponibilidad de todos estos equipos en los diferentes centros. Nosotros desafortunadamente en el hospital, en la terapia intensiva, no contamos con la munición NIRS únicamente en quirófano y a veces la escasez, etcétera, sí nos puede cambiar un poco. Creo que lo que tú mencionabas acerca de cómo ha ido evolucionando toda esta situación en cuanto a la monitorización, pero también todas las estrategias que han ido también cambiando para ir mejorando, sobre todo esta parte neurológica. Me llama mucho la atención que este artículo menciona que más de la mitad de los pacientes con alguna cardiopatía congénita compleja pueda tener cierto grado de lesión neurológica. Y muchas veces nosotros estando en el campo quirúrgico pensamos que un poco de hipotensión o que a la hora de entrar a bomba tenemos que entrar corriendo porque algo pasó, o que a la salida de la bomba no pasa nada con que paremos con una presión de perfusión. Entonces, ese tipo de situaciones creo que han ido cambiando. Hoy
la parte de la perfusión cerebral selectiva, que ya mencionaba un poquito Aranza. Nosotros hacemos todavía paro circulatorio y en algunos casos, cuando los tiempos están prolongados, hemos implementado la perfusión cerebral selectiva, los flujos altos, que anteriormente también se manejaban flujos un poco más bajos, la normotermia. Creo que ha ido también cambiando toda esta situación, pero bueno, sí, desafortunadamente, digo, en el medio privado no tenemos tema, como bien dijo Pepito, pero también en las instituciones a veces no contamos con este tipo de dispositivos, ¿no? Que nos pudieran cambiar un poco el panorama de nuestros pacientes. Sí, ¿alguien iba a hablar? Manuelito. Dinos, Mac. No. Oiga, doctora, primero felicidades por su gran presentación, me gustó mucho. Y hablando un poquito de lo que decía Aranza, ahorita decía Charlie, y pues bueno, también Pepito, de que, bueno, habrá que ver un estudio de costos posteriormente, porque finalmente de pronto pensamos que el NIRS puede ser, el NIRS, los medicamentos, etcétera, pueden ser que nos den una monitorización, pero es imposible tenerlos en un medio público. Pero habrá que ver si esto también nos está disminuyendo la estancia hospitalaria, que obviamente lo va a hacer, y pues ver el costo-beneficio, porque en algún momento hasta esto nos puede beneficiar, ¿no? De acuerdo, Manuelito, muchas gracias. Sí, de hecho ya, pues como lo dijiste, el NIRS baja los tiempos tanto de terapia como, o sea, bueno, bien manejado, ¿no? Como hospitalarios. Y no solo eso, o sea, que nuestro pacientito se vaya rápido a casa, sino que si no tiene un daño cerebral, el costo, nosotros todavía yo creo que no tenemos las cifras exactas, pero en Estados Unidos perfectamente saben cuánto les cuesta a cada paciente dependiendo el daño neurológico que tiene. Y por eso se han enfocado en hacer tanta tecnología relacionada a la protección neurológica, porque el gasto de un paciente neurológico, cualquiera que sea el daño, o sea, por muy mínimo que sea, es un problema de lenguaje que a lo mejor lo vemos, bueno, nada más no habla muy bien, pero entiende perfecto, se mueve bien, ese le va a costar terapias y todas esas se van sumando y por eso la investigación para la neuroprotección ha sido tan avanzada y realmente cada año sale algo nuevo relacionado a la neuroprotección, no solo en paciente cardiópata, no solo en niños, por supuesto los adultos tienen mucha más ventaja y han hecho otras estrategias en adultos. Pero lo que sí, le sale mucho más barato comprar un IRS para quirófano y terapia que pagar a un niño con algún déficit neurológico. Bueno. Eso Doctora, no hay duda. Doctora, Diga. buenas noches. De Buenas hecho, noches. también había visto varios artículos que también se les hace una valoración neurológica previa a las cirugías. ¿Por Claro. qué? Porque también son niños que pueden tener algún otro síndrome que también está asociado con deterioro neurológico y que posteriormente podamos valorar qué tanta repercusión tiene. Claro, hasta un 40, un 50% de los niños que pasan a una cirugía de corazón tienen algún otro daño, sobre todo neurológico. Y por supuesto, si ya viene mal también neurológicamente, no lo vamos a sacar, pues, peor. ¿no? Un genio, claro, pero pues en México hasta podría llegar a ser presidente, ¿no? Entonces, Oye, no, bueno, hablando de eso, nosotros hicimos un estudio en el infantil que hizo neurodesarrollo y precisamente, o sea, el programa de neurodesarrollo del Hospital Infantil de México es el que se aplica a nivel nacional. Y, y antes de eso, bueno, ellos nos estaban evaluando a nuestros pacientes antes y después de la cirugía. Y la verdad es que muchos pacientes sí ya tienen déficit neurológico a la hora de entrar a cirugía. Entonces, precisamente hablando un poco lo que dice Manuel y lo que se acaba de comentar del desarrollo, no necesariamente los pacientes se están quedando tontos por la cirugía cardíaca. no. El niño ya venía, no, sobre todo estoy Ya de acuerdo venía con así, claro. etcétera. Y no es por nada, pero frecuentemente pacientes que tienen algún problema neurológico en el postoperatorio, se les hace resonancia o se les hace tomografía y a las menos de 24 horas o 48 horas postoperatorias y
Y neurología, a la hora de neurocirugía, a la hora de evaluar los estudios, dices que estas son lesiones que ya, o sea, ya son crónicas, son lesiones, y no necesariamente relacionadas a hipoxia en los pacientes cianóticos, sino que son lesiones propias de la genopatía del paciente. Entonces, y acuérdense que cuando tiene un paciente una malformación hay que buscarle la otra, ¿no? Entonces, las leucomalasias previas a la cirugía, o sea, sí hay patología neuronal previa que puede no haberse manifestado y que la cirugía cardíaca le produzca esa manifestación. Y bueno, esto no tanto por decir, ok, no, entonces a lo mejor seguir controvirtiendo el uso de neuroprotectores. No, al contrario. Si trae algo de lesión, pues protégelo más, ¿no? Con un neuroprotector, ¿no? También. Y monitorealo mejor. Pero, pero no necesariamente, todos, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, sí hay que tomar mucho en cuenta esto, porque además, como tú dices, las autoridades también tienen que saber esto, ¿no? A veces son ahorros malentendidos, no, ¿para qué quieren un IRS? O no, ¿para qué quieren el BIS? O esto cuesta caro, o qué beneficio va a tener, o a largo plazo, esto que me va a beneficiar. Bueno, hay uno de mis argumentos que siempre yo digo para seguir operando niños de cardiopatías congénitas es que cuestan caras, pero rehabilitan al niño y lo regresan a la sociedad, y este niño le va a reponer a largo plazo el costo que la sociedad invirtió en él, lo va a redituar perfectamente bien. O sea, son niños 100% recuperables, ¿no? Las cardiopatías congénitas. Enrique, adelante. Hola, ¿cómo están? Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. Casi siempre espero que algún anestesiólogo con más años dé una opinión, pero estuve revisando la lista de los contactos y creo que soy el más viejo de todos los anestesiólogos y eso no me gustó mucho. Me tocó afortunadamente la transición hace mucho tiempo, hace 15 años, 12 años que estoy en el infantil y antes no existía absolutamente nada de esto. Era desde revisar pupilas como una de las cosas más básicas de la clínica que nos podía orientar sobre cómo estaba llevándose a cabo la perfusión del paciente antes de entrar a bomba y durante la circulación extracorpórea. La respuesta hemodinámica, igual que nos daba un poco de orientación. Era claro que un paciente que se sostenía hipotenso antes de entrar a bomba o al salir de bomba, pues iba a tener algún nivel o un grado de lesión cerebral. En respuesta a la pregunta del doctor de los barbitúricos, usábamos tiopental para todos los casos. En Pittsburgh solo lo dejan para arresto cardíaco con hipotermia profunda. En esos casos que se utilizó esa técnica, el anestesiólogo administraba o administra tiopental. He tratado de emular estas mismas técnicas cuando metemos esos casos. Para todos los demás casos utilizamos midazolam. Y en la transición, pues fuimos descubriendo cuando salió el BIS, después hay BIS bilateral, las infusiones de propofol. Mi tesis de anestesia pediátrica se refirió a despertar durante la bomba de circulación extracorpórea, despertar anestésico, y el monitoreo en ese momento que teníamos solo era BIS, que era como lo más avanzado, y pudimos concluir que igual que la bibliografía, hasta 6 veces más probable que un paciente se despierte, un paciente pediátrico, durante la fase de recalentamiento, la perfusión y todas estas cosas, un mal estado anestésico que podía conllevar a lesiones cerebrales. Y pues la mayoría de los casos los sacábamos extubados. Todo eso ha cambiado, ¿no? Llegó el NIRS, nuestras técnicas de anestésica se han optimizado tratando de despertar al paciente al término del procedimiento para tratar de tener mejores resultados hemodinámicos. Siempre he sido pensando en que esté mejor lo hemodinámico y aunque ha mejorado esto, siempre hemos seguido teniendo a un lado un poco monitoreo neurológico. La otra parte ventajosa del NIRS es que, y que no lo he escuchado aquí, es que también le sirve a perfusión y que nosotros tenemos que acercarnos a la perfusión y juntos trabajar para, guiados por el NIRS, tener un mejor trabajo en la bomba. Entonces,
sí sería interesante. He visto cómo nuestras perfusionistas, Martita, Isa, Olguita, pues se han interesado más sobre orientarse en la perfusión basadas en los datos del NIRS, y eso para nosotros es importante. Y como lo dijeron en la terapia, es algo que empieza desde la inducción, durante la bomba, al destete de la bomba y la continuidad con la terapia. El otro comentario que quiero hacer también es que están hablando de que la cirugía cardíaca ocasiona lesiones cerebrales y está muy establecido, pero la variable es circulación extracorpórea, no en todas las cirugías cardíacas. Gracias, Quique. Justo Martita pidió el uso de la palabra, te escuchó antes de tiempo. Adelante, Martita. Ok, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, para nosotros, como bien lo decía el doctor Pasos, es muy importante ya tomar en cuenta los valores del NIRS. Nosotros basamos nuestra perfusión, o sobre todo el gasto cardíaco, medido en ese flujo cerebral, e inclusive manejamos la estrategia de gases basada en ese parámetro que nos arroja el NIRS. Con eso podemos verificar si realmente le estamos dando el flujo adecuado al paciente de acuerdo a la temperatura y de acuerdo a la estrategia de gases. Entonces, para nosotros ha sido como, es más bien una herramienta muy útil y que representa para nosotros una medición muy importante a la hora de manejar los valores de hipotensión, porque a veces nos guiamos solo por el número que aparece en el monitor y no observamos el NIRS como tal. Entonces, basado en ese número o en esa estrategia, nosotros podemos adaptar desde el hematocrito, como bien lo menciona el artículo, y podemos hacer modificaciones de acuerdo a las necesidades del procedimiento quirúrgico, la temperatura, que es otro valor importante, y también el flujo o el gasto cardíaco que en ese momento le estamos dando. Entonces, en realidad para nosotros se ha convertido en parte importante durante el manejo en circulación extracorpórea. De acuerdo, Martita. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Martita. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, nada más, creo que ya no está en la sala el doctor Sergio de terapia intensiva. Dejó nada más un comentario. Digo, me parece, se han hablado maravillas del NIRS, nada más que él dice que de repente tenemos que tener cuidado porque puede causar algunas clases de lesiones térmicas importantes si eso no se cuida y se vigila durante la aplicación del sensor. Muy bien, Majo, pues si quieres... Sobre todo es más como a la retirada del sensor, porque ¿Sabes en dónde, está pegado. ¿Sabes dónde veíamos más eso? Con BIS. Okay. El sensor BIS tiene sí, unas pequeñas púas que ocasionaba por el tiempo y quizá por el cambio de temperatura entre cuando el paciente estaba en hipotermia y regresaba a la normotermia, que se ocasionaban lesiones. Se les queda. Después de 2-3 horas se lesionaba la piel. Con NIRS realmente no lo he visto. Ok. Sí, como dices, en bici, pero lo que pasa es que en NIRS nosotros tuvimos un caso, pero fue relacionado más bien a compresión, como tenía la cánula de ECMO y se puso una vena alrededor, esto generó mayor, o sea, se pegó más, atrapó el calor y eso le generó la quemadura. Entonces, digo, ya vimos que no puede estar alrededor de la venda. Entonces, más bien es como con causas mecánicas relacionadas. Ok, listo. Gracias, Manuel. Sí, únicamente para mantener justamente los cuidados necesarios para evitar este tipo de problemas. Sabemos los beneficios que nos dan, pero hay que evitar este tipo de cosas. Bien, Sergio, muchas gracias. Listo, pues si no hay algún otro comentario, si quieres pasamos al siguiente, Majo. Adelante. Sí. Bueno, este es el uso de corticosteroides en paciente pediátrico que va para cirugía cardíaca. Mito y realidad. Este artículo, la verdad, pues me dejó como un poco enojada, ya verán por qué. Entonces, la circulación extracorpórea, pues, está a mediados de los años 50, hizo posible el tratamiento quirúrgico, ha evolucionado. Sabemos que hay una respuesta inflamatoria sistémica
hay una activación del sistema que desencadena una respuesta inmune, que hace una prevención para las infecciones y promueve una cierta forma de curación, pero provoca una disfunción orgánica, incluso hasta la muerte, ¿no? Entonces, las estrategias para modular esta respuesta inflamatoria: glucocorticoides, aproctinina, antioxidantes y circuitos miniaturizados o recubiertos de heparina. El uso de corticosteroides empezó en 1960 y es común en la cirugía cardíaca pediátrica con circulación extracorpórea. Por lo contrario, en adultos ya no se usa porque hay una falta de evidencia para su uso. Hay un estudio de 4.494 pacientes adultos que usaron dexametasona 1 miligramo por kilo. Se asoció con una reducción en las infecciones posoperatorias, en una reducción de la duración de la ventilación mecánica y la estancia en terapia intensiva y la hospitalaria. Sin embargo, hay otro estudio también aleatorizado de 7.507 pacientes adultos con 250 miligramos de prednisolona en la inducción y 250 al inicio de bomba contra placebo, donde no tuvo ningún tipo de impacto. Entonces, desde aquí tenemos en adultos artículos que nos hablan de una posible mejora o efectos beneficiosos contra unos que no tienen ningún tipo de impacto. En pediatría no hay un ensayo controlado o aleatorizado adecuadamente. Los que hay son muy pequeños, o sea, el número de pacientes es pequeño. Y se habla de los principales tratamientos que vamos a hacer es para una insuficiencia suprarrenal relativa, por el cual se está usando el corticosteroide, un estrés agudo y un potencial efecto neuroprotector, que era lo que estábamos viendo. En el otro artículo usaban hidrocortisona en los pacientes, aparentemente tenía un beneficio. Entonces, dentro de los resultados, pues el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya sabemos, es compleja, es multifacética. Deberíamos hacer mediciones de citocinas y estas, dependiendo en el momento en el que se encuentra el paciente, pues van a relacionar una cosa u otra. Entonces, se habla de que son insuficientes. Y los glucocorticoides pueden mitigar la inflamación, pero no traduce a mejores resultados clínicos a corto plazo. Entonces, no necesariamente nos va a ir bien usando o mitigando esta inflamación. Entonces, un estudio controlado aleatorizado de Graham de 68 niños con circulación extracorpórea, no se encontró ninguna diferencia entre una o dos dosis. Ellos ponían previo a la cirugía y durante la cirugía una dosis. Sin embargo, no encuentran ninguna evidencia de que mejore el paciente. Y el mismo estudio controlado aleatorizado, pero de Huber, con 37 pacientes, demostró que la firma del fenotipo de los neutrófilos podría predecir la disfunción del órgano terminal asociado a síndrome de respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes ahorita lo vamos a ver en las tablas, verse beneficiado si tuviéramos, pues, cómo estudiar todos esos pacientitos. Entonces, en la primera columna están los primeros actores, el año en el que se publica, el número de pacientes. Todos son ensayos controlados aleatorizados de esteroides versus placebo y algunos más de una dosis de esteroide versus placebo. Pues la vía de administración es intravenosa. El régimen, como les decía, algunos son preoperación, preinducción, prebomba, postbomba, y de ahí algunos son cada 6 horas o cada 24 horas posteriores a la cirugía. En la última se ve si hay beneficio o no. Los que voy a hacer hincapié son los que más llamaron mi atención, que es el de Graham en el 2011. Aquí se ve
que con una dosis de metilprednisolona de 30 miligramos por kilogramo vía IV, 8 horas antes de bomba y solo una dosis preoperatoria, perdón, hay un daño, hay un aumento en la creatinina. Entonces, este estudio se ve como si tuviera un efecto dañino nuestro esteroide. De aquí, el estudio de Hayen, el primero, no sé cómo se pronuncia, son 20 neonatos, usan dexametasona, 1 miligramo por kilo de peso, 4 horas previos a entrar a bomba, y ellos ven que el uso de esteroides disminuye el requerimiento de butamina 4 horas posteriores a la salida de bomba. Entonces tenemos un efecto beneficioso. Y bueno, en la columna tenemos efectos de los marcadores preinflamatorios. Podemos ver la interleucina 6, 8 y todos los que se van modificando. Casi todos hablan de las interleucinas que van disminuyendo según el uso de los esteroides. La mayoría de los estudios no tienen beneficio. Entonces, los marcadores de lesión miocárdica en los adultos se demostró que el uso de corticosteroides tiene un aumento en la lesión miocárdica, mediada por la elevación de la enzima CKMB en comparación con un placebo. Por eso, parte de eso, en los adultos no se usa una dosis de esteroide en ningún momento. Entonces, el metaanálisis de Cochrane, de Robert Malt, concluyó que los corticosteroides no reducen significativamente las complicaciones postoperatorias medidas por la duración de la estancia en terapia intensiva, temperatura central máxima y duración de la ventilación. Otro estudio de Scracia concluyó que los corticosteroides no tienen efectos significativos sobre la mortalidad y el tiempo de ventilación mecánica o duración en terapia intensiva. Y basándose en solo 15 pacientes, encontraron una prevalencia que reducía el daño renal asociado al uso de esteroides. Entonces, tenemos 2 estudios que nos hablan de un daño renal por el uso de esteroides y infinidad de estudios que no ven un beneficio y algunos que hay un beneficio. Entonces, dentro de que son los marcadores, nuevamente, es del mismo autor, Hagen, en el 2012, son los mismos 20 de neonatos, y nuevamente vemos que la troponina T cardíaca se ve disminuida después del uso de esteroide, y nuevamente el requerimiento de butamina va bajando. Entonces hay un beneficio cardioprotector en el uso de dexametasona. Y en el de abajo de Kesky, en el 2015, el uso de metilprednisolona, vemos que hay un aumento de la concentración de glucosa en sangre y no lo refiere como si fuera un cardioprotector. Estos estudios son con mayor número de pacientes, pero son retrospectivos y hay muchos datos que no mencionan, por lo que limitan. Aparte, pues es un estudio ya limitado por ser retrospectivo. En estos, si se dan cuenta, todos tienen como si fuera una afección o un daño, más bien. El uso de esteroides, pues es más, no es benéfico y al contrario, nos puede hacer algún tipo de daño y no mejora la supervivencia. Entonces, la mayoría de los estudios reportan que los corticoides amortiguan el síndrome de respuesta inflamatoria hasta para la cirugía cardíaca. Ensayos controlados aleatorizados son de pequeño tamaño y son contradictorios. Difieren el uso de esteroides y difieren los regímenes que estos usan.
Estudios de gran tamaño se asocian a una infección con esteroide, sin embargo, son resultados limitados por diseño retrospectivo. Perdón, ahí hay una falta. Entonces, no sé qué normalmente usan cada uno en sus centros de esteroide. Nosotros, todo paciente con cardiopatía compleja que va a ir a circulación extracorpórea prolongada, o más bien más de 90 minutos, se administra metilprednisolona 30 miligramos por kilogramo de peso después de la inducción y antes de la entrada de bomba. Entonces, no siempre, no es el mismo tiempo, no lo tenemos muy establecido o protocolizado, pero es entre la inducción y la entrada de bomba. Entonces, hablando de la insuficiencia suprarrenal relativa, es un agotamiento de la corteza suprarrenal como tal, es una enfermedad que conlleva una enfermedad crítica o sepsis. Entonces, la concentración de cortisol plasmático no es adecuada para hacer frente a este estrés quirúrgico. Entonces, el diagnóstico es la prueba de la estimulación de ACTH, que hay también varias técnicas y varios valores que se usan. Dentro de los estudios, pues se fueron midiendo en diferentes tiempos, y hay una correlación de los hallazgos de las pruebas con las medidas de resultados clínicos. La medición, solo unos pocos niveles de cortisol plasmático están aleatorios. La variabilidad y la dosis utilizada para las pruebas también se ven modificadas según el paciente. Entonces, como que no nos lleva a una conclusión tampoco. El uso concomitante de glucocorticoide en la inducción, que oscurece la evaluación del eje hipotálamo pituitario adrenal, también se ve modificado pues, por los anestésicos que nosotros vamos modificando, y necesitamos mediciones muy frecuentes, por lo que no lo hace tan factible. Y bueno, hay centros que por supuesto si no nos quieren tomar una gasometría con lactato, pues mucho menos concentraciones de cortisol en sangre. Esto es la otra tabla, que son el uso de cuándo se hizo el test y la supervivencia de cada uno, y los valores de cortisol que se fueron mostrando. También son muchos estudios. Todos, pues muchos hacen la prueba y van cambiando las dosificaciones. Entonces, no, hay unos que ni siquiera hacen prueba y van cuantificando los grados de la concentración de cortisol. Y pues obviamente un aumento de cortisol pues nos lleva a un incremento de la mortalidad, pero no necesariamente una dosis de esteroides nos va a bajar ese cortisol, y mucho menos, más bien va a ser picos indefinidos. Dentro de la protección neurológica que ya habíamos visto, se sabe que la cirugía cardíaca con el uso de un paro circulatorio hipotérmico profundo se asocia con alteraciones del metabolismo cerebral del oxígeno y edema cerebral. El ensayo de Crash mostró un aumento en la muerte a las 2 semanas y 6 meses y hasta 6 meses con el uso de corticosteroides. Después, Schmidt y colaboradores investigó el efecto de hipotermia profunda in vitro y el uso de metilprednisolona, y aquí se vio en normotermia. En este estudio vieron que en normotermia no había mejora significativa en las células que él fue usando, pero cuando ponía esas células en hipotermia profunda, el uso de metilprednisolona mejoraba la sobrevida de esas células, tanto neuronas como astrocitosis, astrocitos pone dentro del estudio. Langley y colaboradores asignaron al azar 2 grupos de 8 lechones, unos con metilprednisolona y otros con placebo, y de estos
los llevaron a 18 grados centígrados, 60 minutos de parada y 60 minutos de reperfusión y recalentamiento. Y también se vio una mejora en estos lechones. Entonces, conclusiones, nos quedamos con la misma cara. Nosotros como protocolo usamos metilprednisolona, no sé qué usen ustedes en cada centro, pero bueno, no se ha visto mejora y de los esteroides se ha visto un uso más beneficioso con la dexametasona, 1 miligramo por kilogramo de peso. En una sola dosis tampoco se ha visto que usar 2 dosis y dosis subsecuentes postoperatorios se vean una mejoría en el paciente. Entonces... Gracias, Majo. Oye, Majo, una pregunta. Tú comentaste que ustedes utilizan la metilprednisolona en cardiopatías complejas. En aquellas cardiopatías simples, con tiempos de bomba menores, ¿qué hacen? Menores No usamos. Okay. Solo cuando sabemos que la bomba puede tardar más de 90 minutos, usamos metilprednisolona. En bombas, en teoría cortas o cirugías no tan complejas. No lo usan. No, normalmente no ponemos Esteroide. metilprednisolona, sí. ¿Y si se prolonga Bueno, no usamos nada. pensando que no se iba a prolongar? Si tenemos complicaciones, la ponemos, sí, durante la bomba. Ya casi a la salida de la bomba, la administramos. Listo. Okay. Ahora, yo digo, el uso de esteroides es desde que se inventó la circulación Toda la vida, sí. o sea, desde todo el tiempo ha habido. Y yo creo que los estudios se han podido, no sé si hablaban, por ejemplo, algo de la extracción, de la filtración, pues, la filtración durante la perfusión o la filtración, ultrafiltración modificada o algo, si eso cambió la estrategia, porque yo creo que pues a lo que van dirigidos los esteroides es el efecto antiinflamatorio. Todos los demás efectos pues, pueden ser hasta contraproducentes, ¿no? El efecto mineralocorticoide, sobre todo, pues. Entonces, sí, claro. En general, pues dice, o no hay beneficio o el beneficio no es significativo, pero sí se está usando una dosis y realmente tampoco se ha visto que sean muy, muy perjudiciales. Pero bueno, ok, a lo mejor está más en relación a que durante la circulación extracorpórea se genera respuesta inflamatoria sistémica que genera interleucinas, que genera, bueno, sí, sobre todo la interleucina 6. Y esas citocinas son las que van a producir la respuesta inflamatoria sistémica. Y si se logran eliminar con la filtración, puede mejorar. Sin embargo, el que las elimines durante la perfusión con la filtración, de todos modos, después de la bomba, pueden rebotar, o sea, no quieren. No. Entonces, en cierta forma, si no sale, o sea, creo que el esteroide en general puede modular, si no necesariamente evitar al 100%, sí que no venga de golpe toda esta respuesta, ¿no? Podría ser, ¿no? No sé. Más bien, como tú dices, pues dices, este artículo pues, no concluye nada, me dejo en las mismas, pero bueno, finalmente es algo que sí se podría tratar de investigar, porque se ha usado o sea, casi apareció la circulación extracorpórea y al poco tiempo el uso de esteroides durante la misma, ¿no? Listo. Sí. Dime, adelante, Majo. ¿Cómo dejo de compartir mi pantalla? Yo lo hago, no te preocupes. Ah. Está bonito el perrito. Sí, y el gatito también. También. Bueno. Pues muchos de los artículos, perdón, Charlie. Adelante. Junta, bueno, es una revisión, pero efectivamente muchos, nuevamente nos fuimos a la bibliografía y muchos aportan un beneficio y dicen, si nos sirve el esteroide, hay que ponerlo. Inmediatamente sale otro que dice, no hay que ponerlo, es dañino, ¿no? Entonces hay daño renal, hay, podemos ocasionar otras alteraciones. El problema parte de los pediátricos es que es inmaduro todo él. Entonces, los valores de cortisol que se manejaron en los diferentes estudios no establecen que
en qué momento sería la dosis adecuada, y algunos que no se puso esteroide, posteriores a la cirugía, requirieron una dosis por las concentraciones plasmáticas de cortisol que se encontraron porque hicieron un pico inadecuado y se puso una dosis de esteroide. Entonces, tendríamos que hablar con un especialista, un endocrino, la verdad, que se enfoque en paciente cardiópata, neonatal, sobre todo, para poder establecerlo. También nos ha pasado, bueno, no iba para una cirugía cardíaca, pero era un paciente cardiópata, y posterior a la inducción, casi iniciando la cirugía, era una cirugía de urología, estaba muy inestable, no, digamos, pareciera fuera de plano, pareciera que tenía dolor, parecía que le ponías una dosis baja de opioide y se hipotensaba muchísimo, y la dosis de hidrocortisona en ese momento fue lo que lo estabilizó. Entonces hablamos de una insuficiencia suprarrenal no diagnosticada en un paciente que, o sea, en este caso iba para otra cirugía, pero iba a ser un paciente que iba a ir a una cirugía de cardio posteriormente, y pues no se conocía con una insuficiencia suprarrenal en ese momento. Entonces también clínicamente nos podemos dar cuenta de una supresión, y tenemos que pensar que probablemente también nuestro paciente puede estar haciendo una supresión suprarrenal. De acuerdo, Majo. Manolito, adelante. Yo creo que estamos entrando a la parte también, bueno, tenemos esa eterna discusión en la parte de terapia intensiva pediátrica en la sepsis. En la sepsis, esteroide, no esteroide, es todavía algo que se está discutiendo ampliamente, aunque la mayoría de los estudios han dicho que no. En algún momento, al final, terminamos administrando esteroide ya como una medida desesperada, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces en la cirugía cardíaca, el esquema, pues, para síndrome de bajo gasto cardíaco lo utilizamos dentro de las primeras 6 horas si es que estamos observando la tendencia hacia ello. Como bien lo dices, la mayoría de los artículos están yendo hacia no, pero también hay muchos que soportan el que sí. Yo no conozco realmente algún endocrinólogo que sea experto en esta situación de síndrome de bajo gasto cardíaco, pero si ellos los ves, de pronto te recomiendan la medición de cortisol previa, etcétera, y aún así, o sea, a pesar de los niveles de cortisol, terminamos utilizándolo, y ellos también, o sea, no hay una respuesta, ¿no?, ante todo eso. Y también aunado al hipotiroidismo transitorio que realizan, etcétera, pues ya no sabes por dónde atacar. Entonces, yo creo que el esteroide todavía va a ser algo muy discutido, no va a ser algo que vamos a tener respuesta temprana. Yo creo que lo debemos que considerar ampliamente aquellos pacientes que se haya tenido que hacer ventriculotomía, que haya sido un tiempo de bomba prolongado, los pacientes de alto riesgo y que hayan tenido un tiempo de circulación extracorpórea que haya sido muy prolongado, creo que esos podrían ser beneficiados si es que están correlacionados, que están siendo síndrome bajo gasto cardíaco. Pero ahora bien, también mencionaban, no me acuerdo quién ahorita mencionó, bueno, el paciente está tratando de salir de bomba, 1 intento, 2 intentos, digo, ¿lo utilizas, no lo utilizas? Pues yo creo que yo sí lo utilizaría, pero porque pues definitivamente no hay algo específico que te diga, aquí es el momento de utilizarlo, ¿no? Entonces, todavía va a ser una discusión muy grande. Sería muy interesante, yo creo que también escuchar más bien a aquellos intensivistas cardiovasculares que han estado muy cercano a todo esto, que con estudios, que ellos mismos los hayan implementado y saber qué haya sido. Pero aquellos que hayan definido niveles de cortisol relacionados a esto, ¿no? Hay una pregunta de Dani, que si ustedes basan el esteroide por el tiempo estimado de bomba, que creo que eso ya lo contestó Majo, menores de 90 minutos y cirugías que son menos complicadas no lo usan, pero que si la edad del paciente también lo utilizan como parámetro. Majo, Paso. No como parámetro. Sí, o sea, si es un neonato o una cirugía completa, se va a usar. Si es un niño más grande, se va a usar. Si es una cirugía compleja. Sobre todo en los tiempos de bomba y el tipo de cirugía en la que nos enfrentamos.
una CIB probablemente no le ponga esteroide, a menos que tengamos alguna complicación extra durante o a la salida de bomba, que también puede pasar. Pero normalmente nos enfocamos más en el tipo de cirugía, bueno, me enfoco más en el tipo de cirugía y con perfusión. Bueno, el cirujano también, ¿no? Hacemos una plática de cómo nos va a ir y en eso nos basamos más que en la edad del paciente. Lo que sí, bueno, hay que tener los laboratorios bien establecidos porque si ya se conoce, como decía el doctor Enrique, pues un hipotiroidismo que nos puede hacer otras alteraciones enmascaradas, probablemente le ponga esteroide no tanto por el hipotiroidismo, sino por otras respuestas que me puede ocasionar y que estaría intentando evitar para que mi paciente salga extubado y en las mejores condiciones para tener una estancia en terapia disminuida. De acuerdo. Hay un estudio que publicaron en Alabama en el 2015 acerca de el uso de esteroide para el manejo del bajo gasto cardíaco en infusión continua en las primeras horas después, por supuesto, de la cirugía. Entonces, eso llama mucho la atención lo que tú mencionabas acerca de, esto nada más está reportado en neonatos, incluso nosotros en algún momento en la terapia intensiva en el hospital tratamos de llegar a un acuerdo si se puede utilizar o no, pero creo que los estudios están más basados en el recién nacido más que en el paciente adulto. Pero, por ejemplo, en Pittsburgh, en la terapia intensiva, lo utilizan mucho en aquellos casos sobre cirugías complejas, que independientemente de la edad, ¿no? Entonces, como decían, creo que en algún momento de una cirugía compleja o de un procedimiento que costó trabajo, pues creo que el uso de esteroides va a seguir siendo una fuente. Ahora, por otro lado, creo que es muy importante, o sea, es una muy buena línea de investigación, ¿no? Porque a partir de aquí ahorita podemos ver realmente hacia dónde vamos y ver realmente, ¿no? Cuáles son las complicaciones, porque luego pensamos en que un niño hizo sepsis, pero ¿por qué? Si el niño venía de su casa, no tiene por qué, probablemente puede haber sido esto una causa, o como dices, la falla renal, o de repente asociamos, es que incrementó la creatinina al doble, pero ¿por qué? O sea, entonces creo que es una muy, muy buena línea de investigación para hacerla, pues, en los centros y realmente poder llegar a una conclusión. Creo que este tipo de foros sirven mucho para ver qué se hace en los diferentes centros y bueno, por ahí se puede hacer un estudio, cómo no, con los centros que estamos conectados para ver cómo nos va, en qué casos sí, en qué casos no y ver cuáles podrían ser algunas especificaciones, ¿no? Sobre todo esto, por ejemplo, también que decía es parte de la infección, la esencia de heridas, así un tórax que se empieza a abrir, que, oye, ¿qué pasó? Ah, pues el cirujano puso mal sus puntos, por supuesto, ¿no? O sea, pero no, efectivamente puede ser una dosis ya sea única de esteroide o subsecuente de esteroide que no le está beneficiando al paciente, ¿no? Que hemos visto que a veces hacen seromas o así en la herida quirúrgica y o sea, puede ser parte de, y pues no le echamos la culpa al esteroide, le echamos la culpa al cirujano. Okay. Hay otra pregunta en la mesa. Fernando Calderón, en pacientes con más de 90 minutos de circulación extracorpórea y sospecha de falla suprarrenal, el corticosteroide utilizar basado en tiempos de latencia sería hidrocortisona o si se sigue utilizando dexametasona. Buena pregunta, ¿verdad? Sí. No, lo que pasa es que yo preguntaba acerca de quién utilizaba Dexa. No sé si Enrique Pasos por ahí está conectado. Yo he visto que él en ocasiones ahí se escuchó su voz. Utiliza dexametasona en algunos casos. No sé si alguien tenga experiencia con el uso de dexametasona más que con metil. Enrique. Mismo caso que lo que veníamos platicando de protección, hemos ido cambiando. A un inicio era básico o utilizar metilprednisolona, solumedrol y tiopental, ¿no? Era como el clásico en el manejo de la circulación extracorpórea. Y eso ha ido cambiando. Hoy utilizo mucho más dexametasona, 0.3 miligramos por kilo. Por lo regular al inicio o durante la inducción anestésica para que tengamos buen tiempo y muy rara vez pongo una segunda dosis cuando la cirugía o la circulación la circulación extracorpórea
prolongó más de 60 minutos, 70 minutos, pondría una segunda dosis. Siempre es importante monitorizar las glicemias y todo lo demás que puede ser como parte de las reacciones secundarias por el uso de Dexa. Pero Solumedrol e hidrocortisona, la verdad es que no utilizo en cirugía cardíaca. Gracias, Enrique. Yo creo que hay que ver o sea, cuál es la finalidad por la que uno está usando el esteroide. Ahorita me llama la atención, por ejemplo, se ha hablado de 90 minutos de bomba. ¿Por qué el número 90? O sea, si es una bomba bien dada, bien hecha y todo, 90 y 120, ¿cuál es la diferencia, no? Pero bueno, ok. Hablando de una cirugía compleja, ¿no? O sea, Sí. sabemos más de 90, pues, ¿no? Sí, Por claro. una cirugía no tan compleja nos podemos hacer, o sea, por eso 90 hablamos de algo estructuralmente un poco más complejo. Sí, Nada sí. más. Ahora, también lo complejo, y también lo estructural, a fin de cuentas, a lo que quiero llegar es que uno tiene que pensar probablemente en cada paciente cuál es la finalidad del uso de esteroides. Y el esteroide se puede usar como preventivo de algo, una profilaxis de inflamación, o se puede usar ya como un tratamiento de inflamación. Entonces, eso por un lado. También, por otro lado, metilprednisolona, dexametasona, hidrocortisona, todos tienen efecto mineralocorticoide, glucocorticoide y efectos secundarios. Entonces, el uso de metilprednisolona es por la potencia de la metilprednisolona y la rapidez del efecto antiinflamatorio que tiene. Sin embargo, si tiene un efecto de retención de líquidos y de hiperglicemia, pues bastante importante. La dexametasona tarda un poco más, tarda más en eliminarse, pero tiene muy buen efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, en el caso del paciente que va a salir extubado con dexametasona, es algo que está comprobado que sí permite una extubación y que permite que no haya tanta inflamación de la laringe. Entonces, yo creo que bueno, sigue habiendo, como en todo, o sea, es tan discutible, ¿cuál? ¿Con qué finalidad? Dos, ¿con qué finalidad? Tres, ¿cuándo y cuántas dosis? Porque uno de los artículos que presentaste, la dexametasona es útil si se puso 8 horas antes de la cirugía. Entonces, pues sí, también a lo mejor que ya cuando se empieza la cirugía ya esté inhibida toda esa respuesta inflamatoria y ya no se produzca tanto. También la respuesta inflamatoria tampoco es bueno inhibirla mucho porque pues, es un mecanismo de defensa. Entonces sí creo que sigue siendo la dexametasona de esas cosas como el Alka-Seltzer, ¿no? Que todo el mundo sabe o todo el mundo lo quiere usar, pero nadie sabe realmente cuál va a ser el efecto. Es como hablar de política, religión y esteroides. Exacto, sí. Sí. Y no, bueno, y hablando de esto también, ahorita la intervención la quería yo hacer también desde que precisamente por el efecto que uno busca del esteroide, hay otros medicamentos que se han investigado también y que pues de repente van a pegar y luego ya no. De repente van a pegar y luego ya no. Y como todo se compara con el esteroide, pues a fin de cuentas es lo que ha estado funcionando. Por ejemplo, los inhibidores COX, los antioxidantes, la vitamina C como antioxidante, otros antiinflamatorios incluso que pudieran tener un efecto benéfico y que no se están usando porque pues, realmente a la hora de querer demostrar alguna diferencia no se logra demostrar y dice uno, bueno, pues están mejor o igual o peor que el esteroide en cuanto a efecto benéfico y a resultados en porcentaje, bueno, pues entonces vamos a seguir usando el esteroide, ¿no? Yo creo que eso, hasta que no se demuestre, primero que no se estudien más los efectos reales de la inflamación por el tiempo de bomba, por las temperaturas y por todo. Tiempo de bomba, temperaturas y otros medicamentos, pues, y complejo de la cirugía, perdón. Pero además, algo que mencionaste, no me acuerdo si en el primero o en el segundo artículo, y que también podemos empezar a buscar, y es como dice Carlos, es un nicho de investigación, el fenotipo inmunológico de cada paciente, ¿no? La llave inmunológica que tiene cada quien, la llave fenotípica inmunológica, ¿por qué? Si yo tengo
2 pacientes manejados exactamente igual, con los mismos tiempos de bomba, con la misma patología, con la misma edad y el mismo peso, ¿qué predisposición tiene? ¿Cuál es esa llave genética inmunológica que me dice, sí te va a dar una respuesta inflamatoria que va a producirle daño miocárdico y que le va a producir falla cardíaca y que le va a llevar a la muerte al paciente, y no, o que lo va a trombosar, o que le va a producir, o sea, todavía eso no se ha estudiado bien y por ahí también hay un efecto importante. Y algo que, Carlos también no me dejará mentir, algo que tampoco he visto ya que sigue evolucionando mucho la investigación, es el famoso glucocáliz, pues la cobertura de los vasos y el efecto de la circulación extracorpórea en el glucocáliz y en el control vascular, porque pues muchas de las respuestas hemodinámicas por inflamación tienen que ver con la permeabilidad capilar y con la vasoconstricción o vasodilatación de los capilares y de los vasos, ¿no? Entonces, todavía yo creo que hay mucho debajo del tapete para poder empezar a investigar, y que a fin de cuentas los esteroides son los que han servido porque son el antiinflamatorio universal. O sea, le pega a todo, le pega hasta las ronchas de la piel, ¿no? Entonces, los esteroides son ahorita la panacea más grande que tenemos en medicina, ¿no? Aranza, adelante. Ay, perdón. Sí, pues como bien comentaban de la utilización de esteroides, yo creo que hay que diferenciar. En sepsis, pues sí lo utilizamos mucho. Creo que salió un Cochrane en 2019 sobre el uso de esteroides en sepsis, y se llegó a la conclusión de que sí disminuían los días de estancia en terapia, ¿verdad? Nosotros en cirugía cardiovascular los utilizamos lejos de la actividad mineralocorticoide que ya se comentó, o glucocorticoide. Lo utilizamos también para inducir una expresión o una sobreexpresión de los receptores, porque son niños que ya tienen una estimulación adrenérgica, que están en falla cardíaca crónica, y entonces son niños que sí nos pueden no responder de manera adecuada a las aminas, sobre todo si ya llevan mucho tiempo en falla cardíaca, ¿no? Entonces esa es otra manera en la que nosotros utilizamos los esteroides. Usamos hidrocortisona en un esquema corto de 5 días y en bolos dividido cada 6 horas. Muy bien, gracias, Aranza. Para responder la pregunta, que ya ni le respondimos, en pacientes más de 90 minutos de bomba y sospecha de falla suprarrenal, ya la bomba pasa a un segundo término. Si tienes una sospecha de una falla suprarrenal, el tratamiento es la hidrocortisona, pero ya no estás pensando que tu paciente está en bomba. No sé si me doy a entender. Pero a ese paciente quiere decir que no le habías puesto esteroide, porque si ya pusiste un esteroide, en poco tiempo ponerle una segunda dosis de otro, ya sea de dexametasona o metilprednisolona, y luego le agregamos hidrocortisona, vas a tener otro tipo de problemas con tu paciente. Entonces, es un paciente que ya está en una bomba mayor a 90 minutos, que aparentemente la bomba va muy bien. Digamos, como decía el doctor, tenemos una bomba muy bien, adecuada perfusión, lactatos buenos, flujos buenos, presiones arteriales medias buenas, un NIRS bueno, pero entonces tú empiezas pero tu paciente empieza a hacer una falla suprarrenal, pues lo que tienes que hacer es hidrocortisona. En el momento de la bomba, si le pusiste un esteroide, raramente te va a hacer en ese momento una falla suprarrenal. El problema es postoperatorio, no durante la bomba. De acuerdo, Majo, muchas gracias. Muy bien, pues antes que se empiecen a despedir un poco por cuestión de horario, Majo, he recibido muchos comentarios aplaudiéndote. Muchas gracias. La verdad es que tu presentación ha sido muy buena. Muchas felicitaciones de muchos de los panelistas. Y solamente para agregar, la próxima semana, sé que para Mile ya también es un poco tarde, Milena de Colombia va a presentar un artículo bastante interesante, pero acompañado de un caso clínico. Entonces, se los hago llegar conforme la información que ella me mande en estos días.
para que nos conectemos la próxima semana. Va a estar, la verdad es que bastante interesante porque es un caso real y aparte que necesita, bueno, pues algunos puntos de vista y opiniones. Entonces, Mile, la próxima semana, muchas gracias por participar y nos estamos conectando. No sé si existe algún otro comentario. Muchas gracias. Gracias, Mile. No, nada más, por último, también ponerlo sobre la mesa. En los pacientes que trasplantamos de corazón, es cirugía cardíaca, cirugía con bomba, algunos en hipotermia profunda y paro circulatorio, y les dejamos dosis de 30 miligramos por kilo de metilprednisolona. Luego les seguimos con 30 miligramos kilo día de metilprednisolona. Por 3 días les tratamos o sea, son bolos de metilprednisolona materialmente, y la verdad es que el paciente en el postoperatorio de trasplante no tiene muchos efectos adversos por el uso de la metilprednisolona. Claro, ya le estoy poniendo un corazón que funciona bien, pero lo que hemos llegado a ver, pues, o sea, digo, si me dicen cuáles, pero todos son manejables. Raro que hagan hiperglicemias incluso, ¿eh? Raro, alguno que otro ha tenido alucinaciones por el efecto euforizante que te producen los esteroides, pero bueno, también manejable. Hipertensión, que puede ser por el esteroide, pero también puede ser por el corazón, que ya funciona bien, y que además es también bastante manejable con nifedipino. Entonces, no necesariamente, o sea, todo lo malo del esteroide, pues tampoco es tan malo, ¿no? Tampoco es, o sea, a fin de cuentas, muchos de lo que creemos a veces que son los efectos adversos, en realidad son las consecuencias de la inflamación, de la cirugía, del todo. Entonces, hay que pensar también en que no son, si lo que queremos es tratar de no usarlos mucho, pero hay momentos en cirugía cardíaca como en trasplante en los que los usamos en dosis altas y los pacientes les va bien, ¿no? Yo creo que el tema más bien va en función de, como bien lo dijo Marijó, o sea, al principio, pues, a ver, espérame, esteroide en bomba, pues todo el mundo lo usamos y ya, pero creo que esto abre un poco el panorama para ver realmente no porque sea usado desde toda la historia de la cirugía extracorpórea, tiene que ser y tiene que perdurar, si es que se pueden hacer algunas otras cosas, y sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es ver, como dice Majo, o sea, ¿realmente el esteroide fue el causante del daño renal o es un paciente que le fue mal en la bomba? ¿O realmente el esteroide tiene algún efecto, ¿no?, secundario que se puede evitar? Bueno, creo que eso es como lo que estaría muy, muy interesante investigar. Sí, exacto. Muy bien, bueno, pues ya tenemos tarea para hacer ahí una buena base de datos y un buen protocolo de estudio. Un buen protocolo, sobre todo, ¿no? Suena bastante bien. Muy bien, Majo, pues de verdad te agradecemos muchísimo y nuevamente reiterarte todas las felicitaciones que he recibido acá en privado. La verdad es que todos están muy, muy, muy agradecidos y muchas felicidades por tu presentación. Y nos vemos entonces la próxima semana. Ya les hago llegar la información de Mile y bueno, pues esperemos contar con su presencia. Pepito, Enrique Pasos, etcétera, a ver si podemos contactar a Texas y yo me encargo de ver al doctor López Magallón para que también estén en esa sesión que suena bastante interesante. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Buenas noches.